Buen día, mi nombre es Carlos Daniel Cruz Martínez, del grupo 7 y 11, en la materia de conmutación y enrutamiento de redes con el profesor Alejandro Javier Rivera Ponce. A continuación, en este video vamos a ver lo que es la justificación de mis respuestas al examen del capítulo 7 del curso que estamos tomando en Cisco de Packet Tracer. Bien, la primera pregunta dice: ¿cuál es el equivalente decimal del número binario 10010101? En este caso, para convertir de binario a decimal, se trabaja con una tablita en el cual se va acomodando estos números y dependiendo el tipo de valor que sea 0 o 1, se van sumando los valores conforme a la tabla y de esta forma se saca el número decimal. En este caso, para esta pregunta, esto se vio en el capítulo 7.1.1.4 del curso. Y bueno, como vemos aquí está la explicación de cómo hacer la conversión del sistema binario a decimal. Y bueno, de aquí me basé para sacar el resultado de esa respuesta. Pregunta número 2. Se envía un mensaje a todos los hosts de una red remota. ¿Qué tipo de mensaje es? Y mi respuesta fue transmisión dirigida. En este caso, para esta pregunta, específicamente este tema se vio en el capítulo 7.3.23, en el cual nos habla un poquito sobre la red remota y los hosts. La pregunta número 3 dice: ¿cuál es el equivalente decimal del número hexadecimal 0x3f? En este caso, para hacer la conversión hexadecimal, lo más óptimo o lo más fácil sería primero convertirlo a número binario. En este caso, lo que tendríamos que hacer es convertir a número binario dígito por dígito. En primer lugar está el 0. El 0 es 0000. La X vale como un 0 también, por lo cual digamos que se descartan estos dos letras, el número y estos dos dígitos. Para el número 3 y la F, bueno, en este caso, para hacerlo más rápido, en la calculadora lo podemos ver más fácilmente, en el cual ponemos 13, descartamos el 0 y la X porque vienen siendo ceros, por lo cual no se ocupan. Y bueno, al ponerlo en la calculadora, nos da el resultado en decimal, que es 62. Y también se puede ver en lo que es el capítulo 7.2.2.1, en el cual nos explican la forma en la que se hace la conversión de números hexadecimales a números binarios y decimales. La siguiente pregunta es: ¿cuál de estas direcciones es la abreviatura más corta de la dirección IP? Y a continuación nos ponen esta dirección. En este caso yo elegí la respuesta 5E 3FFE 104400AB57. En este caso
Se puso esta respuesta porque en el tema, justamente en el capítulo 7.2.2.3, se menciona que podemos omitir los números ceros cuando los dígitos son completos en cero. Y bueno, aquí nos dice: la segunda regla que permite reducir la notación de direcciones IPv6 es que los dos puntos dobles pueden reemplazar cualquier cadena y contigua de uno o más segmentos de 16 bits compuestos solos por ceros. Entonces, por eso es la respuesta de esta pregunta es esta. La pregunta número 5 dice: ¿qué máscara de subrep está representada por la notación de barra inclinada -20? Y en este caso la respuesta es 255.255.240.0. En este caso la respuesta a esta pregunta es esta, ya que se encuentra dentro del rango de las direcciones con esta barra -20, y esto lo podemos ver en el capítulo 7.1.2.5. en el cual nos dice específicamente: la longitud del prefijo es el número de bits fijados en 1 en la máscara de subrep. Se escribe mediante la notación de la barra diagonal, es decir, una diagonal seguida por el último número de bits fijados en 1. Y bueno, aquí vienen un poquito los ejemplos, y esa sería la respuesta. La siguiente pregunta es: ¿cuántos bits hay en una dirección IPv4? Y mi respuesta fue 32 bits. Esto lo podemos ver en el capítulo 7.1.1.1. Y bueno, como vemos aquí, estamos dentro del capítulo de direcciones IPv4 y nos hace mención que cada dirección consta de una cadena de 32 bits divididos en 4 secciones denominadas octetos. Y de ahí la respuesta a esta pregunta. La pregunta número 7 dice: ¿qué representa la dirección IP 172.17.4.250 Y mi respuesta fue dirección del servidor. Esto lo podemos ver en el capítulo 7.1.2.6. Y aquí nos dan una pequeña explicación sobre la respuesta de esa pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el equivalente binario del número 232? Y mi respuesta fue esta. En este caso, para justificar un poco rápido la pregunta, lo voy a hacer en la calculadora. 232, y como vemos, el resultado es el mismo que puse como respuesta. Y también se encuentra en el capítulo 7.1.1.2. Con base a lo que está aquí en el video. La siguiente pregunta dice: ¿qué protocolo admite la configuración automática de direcciones sin estado SLAAC para la asignación dinámica de direcciones IPv a un host? Y mi respuesta es ISMP versión 6. Esto lo podemos ver en el capítulo 7.2.4.3.
La pregunta 10 dice: ¿qué tres direcciones IP son privadas? Y como respuesta puse 172.16.4.4, 10.1.1.1 y 192.168.5.5. Esto lo podemos ver en el capítulo 7.1.4.1. En el cual nos da el tema es direcciones IP públicas y privadas, y en la cual se nos especifica los bloques de direcciones privadas tanto de 10.0.0.0 diagonal 8 o 10.0.0.0 a 10.255.255.255. Y bueno, de aquí se tomó como referencia para la respuesta a esta pregunta. Bien, la pregunta número 11 dice: ¿cuál es el propósito de los mensajes ICMP? Y mi respuesta fue: para proporcionar retroalimentación de las transmisiones de paquetes IP. Y esto lo podemos o lo vimos en el capítulo 7.3.1.1. En el cual pues básicamente dan, bueno, el tema se trata sobre estas dos, sobre ICMPv4 e ICMPv6, en el cual se menciona el propósito y una explicación sobre estos dos protocolos. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son dos tipos de direcciones de unidiffusión IPv6? Y como respuesta puse enlace local y Anycast. Esto lo vimos en el capítulo 7.2.3.3. En el cual nos especifican que existe la link local, la unidiffusión local y la local única. Y bueno, esas son las respuestas. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el propósito de la máscara de subrep junto a una dirección IP? Y como respuesta yo puse que es para determinar la subred a la que pertenece el host. Y esto lo podemos ver en el capítulo 7.1.2.2. Y bueno, aquí nos dice: cuando se asigna una dirección IPv4 a un dispositivo, la máscara de subred se usa para determinar la dirección de la red a la que pertenece el dispositivo. La dirección de red representa a todos los dispositivos en la misma red. Y bueno, esa sería la respuesta de la pregunta 13. La pregunta 14 dice: ¿qué contenido de campo utiliza ICMPv6 para determinar que un paquete ha caducado? Y mi respuesta es campo TTL, ya que cuando envía un paquete y no hay respuesta de ellos, no hay respuesta del paquete o no se envía el paquete, cada cierto tiempo va disminuyendo hasta llegar a 0. Y en el caso de que llegue a 0, ese paquete caduca. Y eso lo podemos ver en el capítulo 7.3.1.1. En el cual nos dice tiempo superado. Los routers utilizan los mensajes del tiempo superado de ICMPv4
para indicar que un paquete no puede reenviarse debido a que el campo de tiempo de duración TTL del paquete se disminuyó a 0. Y bueno, he aquí la respuesta. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las 3 características de la transmisión multidifusión? Y bueno, como respuesta yo puse: se puede enviar un solo paquete y a un grupo de hosts. El rango de 224.0.0 a 224.0.0.255 está reservado para llegar a grupos de multidifusión en una red local. Y los términos y los enrutadores pueden utilizar la transmisión de multidifusión para intercambiar información de enrutamiento. Esto se vio en el capítulo 7.1.3.6. La pregunta número 16 es: haga coincidir cada descripción con una dirección IP adecuada. Esto lo podemos ver en el capítulo 7.1.4.3 y en el tema 7.4.1.3. Y mis respuestas fueron: en el caso de la dirección 169.254.15.1.5, le puse que es una red de enlace local. La dirección 192.0.2.123 es un testnet address. Para la dirección 240.2.6.255 es un experimental address. Para la dirección 172.19.20.5 le puse que es una red privada. Y 127.0.0.1 es un loopback address. Y bueno, eso, como dije, lo podemos ver en el capítulo 7.1.43. Y bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué dos partes son componentes de una dirección IPv4? Y mi respuesta es porción de host y parte de la red. Esto lo podemos ver en el capítulo 7.1.2.1. En el tema de porciones de red y de host, en el cual se nos menciona esta parte de esta pregunta, la respuesta de esta pregunta. La siguiente dice: ¿cuáles son las 3 partes de una dirección de unidifusión global IPv6? Y mis respuestas fueron: un prefijo de enrutamiento global que se utiliza para identificar la parte de la red de la dirección proporcionada por una ISP, por un proveedor de servicio de internet. También le puse una ID de subred que se utiliza para identificar redes dentro del sitio de la empresa local, y una ID de interfaz que se utiliza para identificar el host local de la red. Y esto está en el tema 7.2.4.1. Y bueno, como vemos, aquí tenemos la ID de la subred, la ID de la interfaz y el prefijo de routing global. La siguiente pregunta dice: ¿qué tipo de dirección se asigna automáticamente a una interfaz cuando IPv6 está habilitado en esa interfaz? Y mi respuesta es enlace local o link local, que lo vimos en el capítulo 7.2.3.4. en esta parte de aquí. La siguiente pregunta dice: ¿qué indica un pin exitoso a la dirección IPv6 2.2.1? Y mi respuesta, la respuesta que puse
fue que la IP está correctamente instalada. Esto lo vimos en el capítulo 7.3.2.1. En el cual nos dice que hacer ping al host permite confirmar que los protocolos TCP/IP se encuentran instalados en el host y que funcionan correctamente. Y aquí la respuesta. La siguiente pregunta dice: un usuario está ejecutando un tracer a un dispositivo remoto. ¿En qué punto en un enrutador que se encuentra a una ruta hacia un dispositivo destino dejaría de reenviar el paquete? Y bueno, mi respuesta fue cuando el valor en el campo TTL llega a 0. Y bueno, esto lo vimos en el capítulo 7.3.2.4. En el cual nos hace otra vez mención de la TTL, pero ahora a través de una ruta, como se dice en la pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿qué dos técnicas de transición de IPv4 a IPv6 gestionan la interconexión de dominios IPv6? Mi respuesta es doble pila y tunelización, y eso está en el tema 7.2.1.2. Y bueno, como vemos aquí están las categorías, que es dual stack o doble pila, tunelización, y también tenemos otra categoría que se llama traducción. La última pregunta nos dice: ¿qué dos cosas se pueden determinar usando el comando ping? Y mi respuesta fue el tiempo promedio que tarda un paquete en llegar al destino, que la respuesta regresa a la fuente, y el dispositivo de destino es accesible a través de la red. Y este tema lo vimos en el capítulo 7.3.2.1. Y bueno, eso sería todo. Gracias.